Durante 27 años, Valeria Montoro consiguió todo lo que quiso. Nadie se atrevía a llevarle la contraria. Ni su padre, Eduardo Montoro, fundador de uno de los grupos hoteleros más importantes de España, ni los empleados de la empresa familiar, ni los amigos que fingían admirarla, ni siquiera los vecinos de la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Madrid. Valeria estaba acostumbrada a que el mundo entero se adaptara a sus caprichos, pero todo cambió una fría mañana de noviembre. Su padre sufrió un infarto fulminante. 3 días después del funeral, mientras esperaba escuchar cómo heredaría la fortuna familiar, descubrió algo que la dejó sin palabras. No recibiría ni un solo euro. La empresa, las propiedades y la mansión familiar habían pasado a manos de su tío. Y por primera vez en su vida, alguien se atrevió a decirle una palabra que nunca había escuchado. No. 6 meses después, la mujer que había humillado a decenas de empleados se puso un uniforme azul, un delantal blanco, y pidió trabajo como limpiadora en un hotel del centro de Madrid, sin imaginar que aquel sería el comienzo del mayor cambio de su vida. Valeria Montoro había cumplido 27 años 3 semanas antes de que su padre muriera, en una fiesta organizada en la terraza de la mansión de La Moraleja, a la que habían asistido 120 personas, la mayoría de las cuales no la quería y algunas de las cuales ni siquiera la conocían bien, pero que habían aceptado la invitación porque rechazar una invitación de los Montoro en Madrid tenía un coste social que nadie estaba dispuesto a pagar. Había habido música en directo, un catering de uno de los restaurantes con estrella Michelin más conocidos de la capital, y un pastel de 5 pisos que Valeria había pedido de manera específica en un color que el repostero había tardado 2 semanas en conseguir. Había estado preciosa esa noche, con un vestido verde oscuro que costó lo que la mayoría de las personas ganan en 2 meses, y había recibido los cumplidos de todos los presentes con la naturalidad de quien lleva toda la vida recibiendo lo que le corresponde. Eduardo Montoro había observado a su hija desde el otro extremo de la terraza esa noche, con una mezcla de orgullo y algo más difícil de nombrar, algo parecido a la preocupación de quien ha dado demasiado durante demasiado tiempo y empieza a preguntarse si ha hecho bien. Eduardo era un hombre que había construido el grupo Montoro desde cero, partiendo de un único hotel en Toledo que había heredado de su padre en un estado que requería más fe que capital para creer que podía convertirse en algo. Había trabajado durante décadas con una disciplina y una visión que sus competidores respetaban y sus empleados conocían de primera mano, y había conseguido convertir ese hotel en ruinas en una cadena de 19 establecimientos repartidos por toda España. Era un hombre con defectos, como todos los hombres, y uno de los más visibles era que había consentido a su hija de una manera que en el fondo sabía que no le hacía ningún bien, sin haber encontrado nunca la firmeza necesaria para corregirlo. Lo que Eduardo sí había hecho, en silencio y sin decírselo a nadie, era tomar una decisión sobre el futuro de la empresa que Valeria no sabía que existía. Una decisión que llevaba años fraguándose en su cabeza y que había formalizado ante notario hacía 4 años, cuando tuvo el primer aviso cardíaco que los médicos le dijeron que no debía ignorar y que él ignoró de todas formas porque ignorar los avisos era parte de su carácter tanto como construir hoteles. Esa decisión estaba en el testamento. Y Valeria no la conocería hasta 3 días después de su funeral. El infarto llegó un martes de noviembre, a las 6:40 de la mañana, cuando Eduardo estaba en el estudio de la planta baja, revisando unos informes antes de que el resto de la casa se despertara. Valeria lo encontró cuando bajó a las 8 menos cuarto a buscar café. Llamó a la ambulancia, llamó a su madre. Se quedó en la puerta del estudio sin poder entrar del todo.
con el teléfono en la mano y la certeza fría y total de que algo había terminado de manera irreversible. Eduardo murió antes de llegar al hospital. El funeral fue lo que son los funerales de los hombres importantes, muy concurrido y muy silencioso al mismo tiempo, con mucha gente que no lloraba y unos pocos que lloraban de verdad. Valeria estuvo durante todo el tiempo con la espalda recta y la mandíbula apretada, no porque no sintiera nada, sino porque había aprendido desde pequeña que mostrar debilidad en público era un lujo que los Montoro no se podían permitir. Su madre, Elena Salvatierra, llevaba 2 años con una enfermedad neurológica degenerativa que avanzaba despacio pero sin pausa, y el shock de la muerte de Eduardo la había dejado en un estado de fragilidad que los médicos miraban con preocupación. Valeria la sostuvo durante el entierro con la firmeza de quien sabe que es el único apoyo disponible y que no puede permitirse flaquear porque no hay nadie más. 3 días después del funeral, el notario reunió en su despacho a Valeria, a su madre y a Arturo Montoro, hermano menor de Eduardo, para la lectura del testamento. Arturo tenía 58 años, llevaba 2 décadas viviendo en Bilbao, donde gestionaba una empresa de construcción propia, y tenía con su hermano una relación que era cordial en la superficie y complicada debajo, como suelen ser las relaciones entre hermanos que eligieron caminos muy distintos. Valeria lo había visto pocas veces en su vida, y nunca había tenido razones para pensar en él de ninguna manera particular. El notario leyó el testamento con la precisión neutra de los notarios, sin inflexión y sin pausa, y Valeria escuchó las primeras páginas con la atención distraída de quien espera confirmación de algo que da por descontado. Cuando llegó a la cláusula que establecía la transferencia del control total del Grupo Montoro y de la totalidad de las propiedades inmobiliarias a nombre de Arturo Montoro como presidente ejecutivo y propietario mayoritario, Valeria tardó varios segundos en entender que lo que estaba escuchando era real. Luego tardó varios más en asumir que era definitivo. El testamento incluía una cláusula explicativa, redactada de puño y letra de Eduardo y certificada por el notario, que decía que su decisión respondía a la convicción de que Valeria no estaba preparada para gestionar la responsabilidad que representaba el grupo empresarial, que confiaba en que su hermano Arturo supiera guiar la empresa con la seriedad que merecía, y que esperaba que las circunstancias que esta decisión crearía para su hija le dieran la oportunidad de crecer de una manera que él no había sabido propiciar en vida. A Elena se le garantizaba atención médica completa financiada por el grupo. A Valeria se le asignaba una cantidad única, pagadera de inmediato, que era suficiente para cubrir gastos básicos durante un tiempo razonable, pero que no se parecía en nada a la vida que había tenido hasta ese momento. La mansión de La Moraleja tenía que desocuparse en el plazo de 30 días. Arturo, que durante la lectura había permanecido con las manos juntas sobre la mesa y la expresión de alguien que conocía el contenido de lo que estaba escuchando, pero que no lo celebraba, miró a Valeria cuando el notario terminó y le dijo que lamentaba la situación, que él había intentado convencer a Eduardo de tomar una decisión distinta y que si necesitaba algo dentro de lo razonable podía contar con él. Valeria lo miró durante un momento. Luego dijo que gracias, con una voz que era perfectamente plana, recogió su bolso y salió del despacho. Pasó la primera semana en un estado que no era exactamente tristeza ni exactamente rabia, sino algo más parecido al estupor de quien descubre que el suelo que pisaba no era tan sólido como parecía. Llamó a 3 abogados distintos. Los 3 le dijeron variaciones de lo mismo. El testamento era válido, la cláusula era legal, y las posibilidades de impugnarlo con éxito eran escasas. Llamó a personas que había considerado amigos durante años.
Algunos respondieron con una calidez que se fue enfriando progresivamente a medida que quedaba claro que la situación de Valeria no era reversible a corto plazo. Otros directamente no respondieron. Aprendió cosas sobre la naturaleza de las relaciones construidas sobre la base del dinero y el estatus que en otro momento de su vida no habría querido saber. Dejó la mansión de La Moraleja en el plazo establecido con la misma espalda recta con que había estado en el funeral. Se llevó lo que cabía en el coche, que era menos de lo que había imaginado. Las obras de arte, los muebles, la vajilla de porcelana que su madre había ido coleccionando durante décadas, todo quedaba en la mansión, porque todo pertenecía técnicamente al patrimonio del grupo. Valeria se llevó ropa, documentos, la foto de su padre que había en la mesilla de su dormitorio y una caja de zapatos con cartas antiguas que su madre le había pedido específicamente que no dejara. La casa en las afueras de Toledo era un chalet adosado de 3 habitaciones que Arturo había puesto a su disposición como parte de un acuerdo informal. Era limpia, estaba en buen estado y era completamente diferente de cualquier lugar donde Valeria hubiera vivido en sus 27 años anteriores. La cocina tenía una vitrocerámica con 2 fuegos y los armarios venían parcialmente equipados con lo básico. Valeria se quedó mirando esa cocina el primer día durante un rato largo, porque se dio cuenta de que no sabía encender la vitrocerámica y de que eso, que en otro contexto habría sido una anécdota graciosa, en este contexto era una de las muchas demostraciones de que no sabía hacer cosas que la mayoría de las personas hacen sin pensar. Elena se instaló con ella. La enfermedad de su madre requería atención constante y el acuerdo con el grupo cubría los gastos médicos, pero no el cuidado cotidiano, que recayó sobre Valeria con una inmediatez que no le dio tiempo a prepararse. Aprendió a administrar la medicación, aprendió a cocinar, mal al principio y con el tiempo algo mejor, siguiendo vídeos en el teléfono con una concentración que habría sorprendido a cualquiera que la hubiera conocido antes. Aprendió a fregar el suelo de una casa y a entender la diferencia entre fregarlo bien y fregarlo de manera que quedara realmente limpio, que no es la misma cosa. Y aprendió, en el proceso de aprender todas estas cosas, que había pasado 27 años sin reparar en el trabajo que otras personas hacían para que su vida fuera posible, lo cual era una información que llegaba tarde, pero que llegaba. El dinero de la liquidación empezó a agotarse antes de lo que había calculado, porque los medicamentos de su madre eran caros, aunque los cubría el grupo, porque el coche necesitó una reparación que no esperaba, y porque Valeria no tenía experiencia administrando un presupuesto limitado y cometió errores que en otro momento de su vida habrían sido irrelevantes y en este tenían consecuencias reales. Necesitaba trabajo. No tenía formación reglada porque nunca había necesitado tenerla. No tenía experiencia laboral porque nunca había trabajado. Tenía un apellido que en Madrid significaba algo, pero que en el contexto de buscar empleo significaba más bien un interrogante sobre por qué alguien con ese apellido estaba pidiendo trabajo de esa manera. Fue una vecina de Toledo, una mujer de 50 años llamada Rosario, que vivía 2 casas más abajo y que había empezado a ayudarla con su madre los martes y jueves por las tardes de manera completamente desinteresada y sin que nadie se lo pidiera, quien le mencionó que el Hotel Real Alcázar de Madrid buscaba personal de limpieza. Rosario lo dijo con delicadeza, sin énfasis, como si fuera una información neutral que igual le resultaba útil o igual no. Valeria tardó 3 días en llamar. Tardó esos 3 días porque necesitaba ese tiempo para procesar lo que significaba llamar.
y porque una parte de ella todavía resistía con la inercia de quien ha pasado toda la vida en el lado de los que dan las órdenes y que no termina de asumir que ha cruzado al otro lado. Llamó el cuarto día. La entrevista fue breve y sin complicaciones. La jefa de personal del hotel, una mujer eficiente llamada Montserrat, que llevaba 12 años en el puesto, y que había entrevistado a suficientes personas como para reconocer a alguien que nunca ha hecho ese tipo de trabajo, pero que tiene razones serias para querer hacerlo, le hizo preguntas directas, a las que Valeria respondió con una honestidad que le costó, pero que eligió deliberadamente. Le preguntó si tenía experiencia. Valeria dijo que no, que había limpiado su propia casa durante los últimos meses y que aprendía rápido. Montserrat la miró durante un momento y le dijo que la llamarían. Llamaron 2 días después. El Hotel Real Alcázar era un 5 estrellas en el centro de Madrid, a 3 minutos a pie de la Puerta del Sol, con 140 habitaciones, varios salones de eventos y una clientela que incluía ejecutivos internacionales, turistas con presupuesto holgado y ocasionalmente el tipo de celebridades que piden que no se les reconozca públicamente y que por tanto se alojan exactamente en los hoteles donde más probabilidades tienen de ser reconocidas. Valeria había estado en ese hotel antes, como cliente, en al menos 4 o 5 ocasiones. Lo recordaba desde el otro lado de la experiencia. La alfombra roja de la entrada, el trato deferente del personal, la manera en que todo funcionaba sin fricción visible. Ahora sabía que esa ausencia de fricción visible era el resultado del trabajo de personas como las que iba a ser ella, que producían el efecto de que todo era fácil precisamente porque hacían un trabajo que nadie veía. El uniforme era azul marino con un delantal blanco. A Valeria le quedaba bien de talla, pero le producía una incomodidad que no era física sino de otra clase. El tipo de incomodidad de quien lleva algo que representa una versión de sí mismo que todavía no ha terminado de aceptar del todo. Lo puso por primera vez en el vestuario del sótano del hotel, frente a un espejo que reflejaba a una mujer que se parecía a ella, pero que al mismo tiempo no terminaba de reconocer, y se quedó mirándose durante más tiempo del estrictamente necesario antes de salir. Su supervisora directa se llamaba Carmen, 46 años, valenciana de origen y madrileña de adopción desde los 22, con una manera de moverse por los pasillos del hotel que demostraba que conocía ese edificio mejor que la mayoría de sus propietarios. Carmen era directa, justa, y no tenía ninguna paciencia para el trabajo mal hecho, pero tampoco tenía crueldad innecesaria. Le explicó a Valeria el protocolo de limpieza de habitaciones con la precisión de quien ha explicado lo mismo muchas veces y sabe exactamente qué pasos tiende a saltar la gente que empieza. Le asignó las habitaciones de la 3ª planta para la primera semana, que era la planta con las habitaciones estándar y no las suites, porque empezar con las suites requería una experiencia que Valeria todavía no tenía. El primer día fue el más difícil de su vida adulta, en términos puramente físicos, lo cual era información significativa dado que los últimos meses no habían sido precisamente cómodos. Limpiar una habitación de hotel con los estándares requeridos no es lo mismo que limpiar una habitación en casa. Y limpiar 12 habitaciones de hotel seguidas con un descanso de 20 minutos en el turno es un esfuerzo físico que los músculos de Valeria, que había hecho pilates 3 veces por semana durante años, pero que nunca había hecho trabajo manual sostenido, no estaban preparados para absorber sin protesta. A media mañana le dolía la espalda de una manera que no reconocía. A mediodía tenía ampollas en las manos que no había tenido nunca. A las 3 de la tarde, cuando terminó el turno y recogió sus cosas en el vestuario, se sentó en el banco y estuvo un rato simplemente sin moverse, con la certeza de que si intentaba levantarse demasiado pronto iba a ser una experiencia desagradable.
Carmen pasó por el vestuario cuando ella todavía estaba sentada y le preguntó cómo había ido. Valeria dijo que bien. Carmen la miró con la expresión de quien ha escuchado esa respuesta de suficientes personas que claramente no estaban bien como para reconocerla, y le dijo que el primer día siempre era así, que el cuerpo tardaba 2 semanas en acostumbrarse y que si en esas 2 semanas usaba las rodilleras que había en el armario de materiales para fregar los baños, le iba a ir algo mejor. Valeria dijo que gracias. Carmen asintió y se fue. Fue la conversación más práctica y más útil que Valeria había tenido con nadie en meses. Las 2 semanas siguientes fueron una educación que ningún colegio privado ni ninguna experiencia de sus 27 años anteriores le habían dado. Aprendió los estándares de limpieza del hotel con la misma concentración con que había aprendido a cocinar, mirando, preguntando cuando no entendía algo y repitiendo hasta que salía bien. Aprendió también, a través de la convivencia cotidiana con las otras mujeres del equipo, cosas que no se aprenden en los manuales. Aprendió que Lucía, que tenía 29 años y 2 hijos, llevaba 2 años en el hotel y mandaba parte de su sueldo a su madre en Ecuador todos los meses sin falta. Aprendió que Pilar, la más veterana del equipo con 18 años en el hotel, tenía una artritis en las manos que le causaba dolor constante, pero que no decía nada porque necesitaba el trabajo y tenía miedo de que si lo decía, la sustituyeran. Aprendió que las propinas, cuando llegaban, se repartían según un sistema de turnos que el equipo había establecido entre ellas de manera completamente informal, y que funcionaba con una equidad que muchas empresas formales habrían tenido dificultades en igualar. Y aprendió, de la manera más directa posible, lo que se siente cuando alguien te trata como si no existieras. Huésped que pasa por el pasillo y no responde al saludo. Huésped que deja la habitación en un estado que va más allá del desorden normal y que dice algo sobre la relación que esa persona tiene con quienes van a recoger lo que deja. Huésped que le habla a Carmen con un tono que Valeria reconoció de inmediato, porque era el tono que ella misma había usado durante años con personas en posiciones similares, y que ahora escuchaba desde el otro lado con una claridad que no era cómoda, pero que era completamente necesaria. No había ningún huésped que la hubiera tratado específicamente mal todavía, pero estaba reconociendo algo en el ambiente general, en la dinámica entre quien sirve y quien es servido, que no era posible ignorar una vez que uno estaba dentro de ella. Había una asimetría tan normalizada que la mayoría de las personas que la ejercían probablemente no la veían, igual que ella no la había visto durante 27 años. Eso era quizás lo más difícil de procesar. No que la gente fuera malvada, sino que simplemente no miraba, y que no mirar era suficiente para que el daño ocurriera igual. Alejandro Rivas llegó al hotel un miércoles de enero, cuando Valeria llevaba 5 semanas en el trabajo y había pasado de la 3ª a la 4ª planta, donde estaban las habitaciones superiores. Llegó sin equipaje ostentoso, con una mochila de viaje y una bolsa de ordenador, y pidió en recepción una habitación tranquila con buena luz para trabajar. Le asignaron la 408. Valeria lo vio por primera vez el jueves por la mañana cuando fue a limpiar esa habitación, y él estaba trabajando en la mesa junto a la ventana con los planos extendidos y el ordenador abierto, y no se había dado cuenta de que era la hora habitual de limpieza. Le preguntó si podía volver más tarde. Él levantó la vista, la miró con una expresión que no tenía ninguna de las capas que Valeria había aprendido a reconocer en los huéspedes del hotel, y dijo que claro, que lo sentía, que él podía perfectamente trabajar desde el vestíbulo si ella necesitaba limpiar ahora. Valeria dijo que no hacía falta, que volvía en 1 hora. Él dijo que le parecía bien y que gracias. Así de sencillo.
sin condescendencia y sin el tipo de amabilidad que en realidad es otra forma de ignorar a alguien. Cuando Valeria volvió una hora después, él había recogido sus cosas del escritorio y había dejado la habitación despejada para que pudiera trabajar. Había también una nota en el escritorio que decía que el café de la máquina de la habitación era perfectamente aceptable si quería tomarse uno, escrita con la letra de alguien que no piensa en si su letra es bonita, sino en lo que está escribiendo. Valeria miró la nota durante un momento. Luego siguió limpiando porque tenía 4 habitaciones más antes del descanso. Lo volvió a ver 2 días después, en el pasillo de la 4ª planta, cuando él volvía de algo y ella estaba con el carro de limpieza. Se saludaron. Él le preguntó cómo estaba con la naturalidad de quien lo pregunta porque genuinamente quiere saber la respuesta y no como fórmula de cortesía automática. Valeria dijo que bien, gracias. ¿Y usted? Él dijo que bien también, que había tenido una reunión larga, pero que había salido bien. Y continuó hacia su habitación. No era una conversación importante, pero tenía una textura que era diferente de la mayoría de las conversaciones que Valeria tenía en el hotel, que tendían a ser funcionales en el mejor de los casos y transparentes en el peor. Alejandro Rivas tenía 34 años. Llevaba 2 semanas en el hotel porque estaba gestionando un proyecto de rehabilitación de un edificio histórico en el centro de Madrid que requería su presencia en la ciudad durante un periodo que no tenía fecha de fin exacta y era, según todo lo que mostraba, un arquitecto independiente con proyectos suficientes para vivir bien, pero sin la ostentación de quien tiene más de lo que necesita. Tenía una manera de estar en los espacios que Valeria fue notando con el tiempo. No ocupaba más de lo que le correspondía, no hablaba más alto de lo necesario, trataba al personal del hotel con la misma consideración con que trataría a cualquier otra persona. Eso, que debería ser la norma y no la excepción, resultaba llamativo precisamente porque no lo era. Lo que Alejandro Rivas no le había dicho a nadie en ese hotel, y que Valeria no sabría durante semanas, era que su apellido real no era Rivas, sino Castellanos, y que los Castellanos eran una de las familias con más peso en el sector inmobiliario y financiero de España. Su padre, Ignacio Castellanos, había construido un holding que abarcaba desde promociones inmobiliarias hasta participaciones en medios de comunicación. Y Alejandro era el heredero de ese holding, aunque llevara años intentando construir algo propio al margen de ese apellido, por razones que tenían que ver con la necesidad de saber que lo que conseguía era suyo, y no del nombre que llevaba. Usaba el apellido materno en sus proyectos profesionales, no para engañar a nadie, sino para que las conversaciones que tenía fueran sobre arquitectura y no sobre quién era su padre. La primera conversación real entre Valeria y Alejandro ocurrió de manera completamente accidental un sábado por la tarde, cuando el turno de Valeria había terminado y ella estaba en el pequeño jardín interior del hotel que los empleados podían usar en sus descansos, sentada en un banco con el teléfono en la mano, después de una llamada con el médico de su madre que no había traído buenas noticias. No lloraba, porque Valeria había aprendido a no llorar en el trabajo con la misma disciplina con que había aprendido a usar las rodilleras para fregar, pero tenía la expresión de alguien que está sosteniendo algo pesado y que lo está sosteniendo sola. Alejandro pasaba por el jardín de camino a la salida cuando la vio y se detuvo porque la expresión de una persona que sostiene algo sola es difícil de ignorar cuando uno tiene la costumbre de mirar. Le preguntó si estaba bien. Valeria levantó la vista y estuvo a punto de decir que sí, que estaba bien, que gracias, que era la respuesta automática. Pero dijo que había sido un día complicado. Él dijo que los días complicados a veces necesitaban 5 minutos de aire,
y se sentó en el otro extremo del banco sin pedir permiso, pero sin invadir el espacio, con la distancia correcta de alguien que ofrece compañía sin imponerla. Hablaron durante 40 minutos, no sobre lo que estaba mal en la vida de Valeria, sino sobre cosas más amplias que, sin embargo, tenían todo que ver con lo que estaba mal en la vida de Valeria. Sobre lo que uno descubre de sí mismo cuando las circunstancias cambian, sobre si las personas son fundamentalmente quienes son o quienes las circunstancias les permiten ser, sobre la diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. Alejandro habló de sus propios proyectos con una honestidad sobre las dificultades que Valeria no esperaba, porque no estaba acostumbrada a que los hombres con apariencia de seguridad admitieran dificultades. Y Valeria dijo cosas que no había dicho en voz alta a nadie desde la muerte de su padre. No porque Alejandro le preguntara, sino porque la conversación fue hacia esos lugares con la naturalidad de las conversaciones que ocurren cuando dos personas se están mirando de verdad. Cuando se levantaron porque la luz del jardín había cambiado y era tarde, Alejandro le dijo que había sido una buena conversación. Valeria dijo que sí. Y los dos se marcharon en direcciones distintas con la clase de silencio que no es ausencia de palabras, sino presencia de algo que todavía no tiene nombre pero que ya existe. Las semanas siguientes construyeron algo que ninguno de los dos había planificado. Se cruzaban con la regularidad que crea la convivencia en un mismo edificio durante semanas, y cada cruce tenía más capas que el anterior. Alejandro le preguntaba por su madre, que Valeria le había mencionado en el jardín, con la continuidad de quien recuerda lo que le cuentan porque le importa. Valeria le hacía preguntas sobre el proyecto de rehabilitación que él le había descrito, preguntas que eran genuinas porque el edificio del que hablaba era uno que ella conocía del centro de Madrid y que tenía una historia que le resultaba interesante. Descubrió que Alejandro sabía escuchar, que era la cualidad más infrecuente que conocía, y que cuando hablaba de su trabajo tenía una pasión que no necesitaba amplificación, porque era real. Carmen observó el desarrollo de esa relación con la atención discreta de quien lleva muchos años en un hotel, y ha visto suficiente para saber reconocer lo que vale la pena mirar. Un día, a solas con Valeria mientras revisaban el inventario de materiales, le dijo que el huésped de la 408 parecía un buen tipo. Valeria dijo que sí, que parecía serlo. Carmen dijo que los buenos tipos eran más raros de lo que la gente pensaba, y que cuando aparecían lo más inteligente era no complicarlo. Valeria no respondió a eso porque no sabía exactamente qué responder, pero lo pensó durante el resto del día. Hubo una tarde de febrero en que Alejandro le pidió, con la misma naturalidad con que hacía todo, si le apetecía tomar un café fuera del hotel cuando terminara su turno. No lo planteó como una propuesta cargada de significado, sino como lo que era: la invitación de alguien que quiere seguir una conversación en un contexto distinto. Valeria dijo que sí. Fueron a una cafetería pequeña en la calle Huertas que Alejandro conocía porque hacía buen café, y tenía mesas donde uno podía quedarse sin que nadie lo mirara con prisa. Estuvieron 2 horas. Hablaron de Toledo, donde Valeria vivía ahora y donde Alejandro había estado varias veces por proyectos. Hablaron de lo que cada uno había querido ser de pequeño, y de la distancia entre eso y lo que había terminado siendo, que en el caso de Valeria era una distancia mucho mayor y más inesperada de lo que habría podido imaginar. Alejandro le preguntó qué había aprendido en estos meses que no sabía antes. Valeria pensó la respuesta durante un momento y luego dijo que había aprendido que había pasado 27 años sin ver a la mayor parte de las personas que la rodeaban, y que no verlas no era inocente sino una elección.
aunque nunca la hubiera reconocido como tal. Alejandro la miró y dijo que eso era una cosa muy importante para saber de uno mismo. Y lo dijo sin condescendencia y sin el tipo de halago vacío que Valeria había recibido toda su vida y que ahora le parecía lo más inútil del mundo. Fue en esa cafetería de la calle Huertas donde Valeria le contó quién era. No todo de golpe ni con dramatismo, se lo fue contando de la manera en que se cuenta algo cuando uno ya no tiene motivo para esconderlo: el apellido Montoro, el grupo hotelero, la mansión de La Moraleja, el testamento. Alejandro la escuchó sin expresión de sorpresa excesiva, lo cual Valeria interpretó como señal de que era alguien que procesaba la información antes de reaccionar a ella. Cuando ella terminó, él dijo que entendía muchas cosas que antes no había entendido del todo, y luego dijo que le parecía que la persona que le estaba describiendo y la persona que tenía delante no eran exactamente la misma, y que eso era probablemente la parte más interesante de la historia. Valeria le preguntó qué quería decir. Él dijo que quería decir que la persona que ella describía de antes no era alguien con quien habría tenido esa conversación en esa cafetería, y que la persona que era ahora sí lo era, y que esa diferencia era real, aunque ella todavía no estuviera segura de cómo valorarla. Alejandro le dijo quién era él 2 semanas después, en el mismo banco del jardín del hotel donde habían tenido su primera conversación. Le dijo el apellido real, le explicó el holding familiar y la razón por la que usaba el apellido materno en su trabajo, y le dijo que se lo contaba ahora porque si iban a seguir conociéndose necesitaba que fuera sobre una base que no tuviera piezas escondidas. Valeria lo escuchó y luego estuvo un rato en silencio. Luego dijo que le parecía irónico que los dos hubieran llegado a esa conversación desde lados opuestos del mismo punto. Ella había perdido un apellido importante y él había pasado años evitando usar el suyo. Alejandro dijo que sí, que lo era, y que quizás eso era también parte de por qué la conversación funcionaba. Elena, la madre de Valeria, mejoró levemente en primavera con un ajuste en la medicación que los médicos habían tardado tiempo en dar con él y que resultó tener un efecto más positivo del que esperaban. Fue un alivio parcial y provisional, porque la naturaleza de la enfermedad hacía que nada fuera permanente en ninguna dirección, pero fue suficiente para que Valeria pudiera respirar con algo más de espacio durante unas semanas. Rosario, la vecina que había empezado a ayudar con Elena los martes y jueves y que se había convertido, sin que nadie lo hubiera formalizado, en una presencia indispensable, le dijo a Valeria una tarde que su madre era una mujer que había criado a una hija con mucho carácter y que eso requería mucho amor, y que el amor se notaba en las personas que habían sido amadas, aunque a veces tardara tiempo en salir a la superficie. Valeria no dijo nada porque no supo qué decir, pero pensó en eso durante días. Arturo, el tío que había heredado el grupo, llamó a Valeria un día de marzo. Fue una conversación más larga y más honesta de lo que ella habría esperado. Arturo le dijo que había tomado la decisión de ofrecerle una posición real en la empresa, no por caridad, sino porque había observado lo que había ocurrido en los últimos meses, y había llegado a la conclusión de que su hermano Eduardo había tenido razón en el diagnóstico, pero quizás se había equivocado en la solución, y que una persona que había pasado por lo que Valeria había pasado y que había respondido de la manera en que había respondido era exactamente el tipo de persona que podía aportar algo real a una empresa del tamaño del Grupo Montoro. Valeria escuchó la propuesta completa. Luego dijo que necesitaba pensarlo. Arturo dijo que por supuesto que no había prisa. Valeria lo pensó durante 2 semanas, que fue el tiempo que necesitó para saber con certeza qué quería decir. Cuando volvió a llamar a Arturo le dijo que aceptaba con 2 condiciones:
que su posición sería ganada con trabajo real y no concedida por apellido, y que el equipo de limpieza del Hotel Real Alcázar, que era propiedad del grupo, recibiría una revisión salarial que llevaba años sin producirse y que según sus cálculos estaba justificada. Arturo estuvo en silencio un momento y luego dijo que la segunda condición le parecía perfectamente razonable y que la primera era exactamente la actitud que esperaba de ella. Carmen, cuando se enteró de la revisión salarial, buscó a Valeria antes de que empezara el turno y le dijo que no sabía qué había hecho ni cómo lo había hecho, pero que el equipo se lo agradecía. Valeria dijo que no había hecho nada especial. Carmen la miró con la expresión de quien sabe perfectamente que eso no es verdad, pero que respeta la manera en que la otra persona quiere contarlo. Y dijo que bueno, que de todas formas gracias. Lo que Valeria y Alejandro fueron construyendo con el tiempo no necesitó grandes declaraciones ni momentos cinematográficos, porque estaba hecho de la misma materia de la que estaban hechas sus conversaciones. Honestidad, atención y la disposición de los dos a verse como eran, y no como habría sido más cómodo que fueran. Hubo dificultades, porque los dos venían de mundos que se parecían más de lo que ninguno habría admitido al principio y que al mismo tiempo habían producido personas muy distintas, y porque construir algo real entre dos personas que son honestas consigo mismas es más complicado y más lento que construirlo entre dos personas que se dicen lo que el otro quiere escuchar. Pero fue también algo sólido desde el principio, con la solidez de las cosas, que no empiezan con una imagen idealizada, sino con una persona real, vista en circunstancias que no dejan espacio para la ilusión. Elena conoció a Alejandro una tarde de mayo en la casa de Toledo, cuando él fue a visitar a Valeria, y su madre estaba en uno de sus días buenos, con la lucidez tranquila que tenía en esos períodos, y una curiosidad sobre el mundo que la enfermedad no había conseguido apagar del todo. Lo observó durante toda la tarde con la atención de alguien que ha vivido suficiente para saber lo que importa observar. Antes de que se marchara le dijo, delante de Valeria, que le parecía un hombre con los pies en el suelo. Alejandro dijo que lo intentaba. Elena dijo que eso ya era más de lo que podía decirse de mucha gente. Valeria, sentada entre los dos en el salón pequeño de la casa que nunca habría elegido, pero que había convertido en algo que se parecía a un hogar, pensó que su padre quizás había tenido razón en más cosas de las que ella le había reconocido en vida, que perderlo todo no era el final de una historia, sino el principio de otra, que las personas que uno trata con desprecio cuando tiene poder sobre ellas son las mismas personas cuya dignidad uno aprende a ver cuando ese poder desaparece, y que aprender eso tarde, aunque duela, era siempre mejor que no aprenderlo nunca. Hay personas que necesitan perderlo todo para descubrir quiénes son cuando no tienen nada que perder, no porque el sufrimiento sea pedagógico en sí mismo, sino porque a veces es la única manera de romper una capa que se ha vuelto demasiado gruesa para romperse de otra manera. Valeria Montoro tardó 27 años en llegar a esa rotura y otros 8 meses en empezar a entender lo que había al otro lado. No era lo que habría elegido, pero era lo que era, y era suyo, y eso era algo que nunca antes había podido decir de nada. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si reconoces en ella algo de lo que significa empezar desde cero, cuando uno creía que lo tenía todo, cuéntanoslo en los comentarios. Y si conoces a alguien que está en un momento de pérdida y que necesita escuchar que al otro lado de perderlo todo a veces hay algo que vale la pena encontrar, comparte esta historia con esa persona. Nos vemos en el próximo video.